cómo integrar potencias de tangentes por secantes. Aquí vamos a tener 3 casos, sin embargo, vamos a tener solamente una identidad. Siempre vamos a usar nada más esta, sin importar cualquiera de los 3 casos que usemos. ¿Cómo diferenciamos esos 3 casos? El primero de ellos, vamos a llamarle caso 1. Caso 1 lo vamos a aplicar cuando la potencia de la tangente es impar. M es impar. Vamos a usar el caso 2 cuando es la potencia de la secante par. Caso 2, N es par. Y vamos a tener un tercer caso cuando no se cumple ni una ni otra. Caso 3. El caso 3 lo tenemos porque la M es par. Y al mismo tiempo la N es impar. Entonces, esos serán nuestros 3 casos. ¿Qué vamos a hacer en cada uno? Bueno, vamos a revisar un ejemplo del caso 1 con una potencia de tangente impar. Vamos a poner aquí la integral de la tangente a la 5 por secante cúbica de X. En este caso, nuestra tangente que es impar, la vamos a separar en una tangente a la 1 y lo que nos queda debe ser par. Entonces allí, si separamos tangente a la 5, pues tendríamos tangente a la 4 por tangente a la 1. Vamos a trabajar solamente en la parte que nos quedó aquí, en la parte par. Todo lo demás se va a quedar igual y solo lo vamos a ir copiando. Secante cúbica de X por dx. En esta parte par que nos quedó es donde vamos a usar esta identidad. Sin embargo, esta identidad es solamente para potencias pares. Por lo tanto, esta tangente cuarta la tenemos que reescribir como una potencia par. Entonces, tangente a la 4 la podemos reescribir como tangente cuadrada elevado al cuadrado. Lo demás, otra vez, nada más lo vamos a copiar. Por ahora no lo vamos a trabajar. Secante cúbica de X, de X. Ahora sí, con esa tangente cuadrada podemos sustituir por la identidad que corresponda. Tangente cuadrada. Si nosotros despejamos tangente cuadrada de esta identidad, ¿qué nos quedaría? Secante cuadrada menos 1, ¿no? Secante cuadrada menos 1, entonces gracias. Tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Y todo lo demás, otra vez, lo vamos copiando nada más. Secante cúbica de X. Para poder resolver esta integral, primero necesitamos desarrollar este binomio al cuadrado. Ay, ahí se me pasó la X. Okay. Necesitamos desarrollar un binomio al cuadrado. Entonces me quedaría cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y nuevamente lo que está afuera, nada más lo vamos a copiar. Tangente de X, secante cúbica de X por dx. Ahora sí, como hemos desarrollado el binomio al cuadrado, nos quedaron 3 términos. Entonces, cada uno de esos 3 términos se debe multiplicar por todo lo que está afuera. Y nos va a generar una integral diferente. El primero sería secante cuarta por todo esto. Y ahí nos va a quedar secante cuarta por secante al cubo
secante séptima por tangente de x por dx. Luego vamos a tener una integral con el segundo término. Menos 2 secante cuadrada por todo esto. Nos va a dar menos 2 veces la integral de secante cuadrada por secante cúbica. Secante quinta de x por tangente de x por dx. Después, con el tercer término, se nos va a generar una tercera integral, que es 1 por todo lo que nos había quedado afuera. Y nos va a quedar la integral de secante cúbica de x por tangente de x por dx. En todas esas vamos a usar la misma técnica de integración, sustitución u. Y vamos a tomar como u, por favor pongan su nombre para ingresar. Vamos a tomar como u la secante de x. ¿Cuál es la derivada de la secante? Coseno de x. No, la derivada. La inversa de la secante sí es el coseno, pero es la derivada. La tangente, ¿no? Secante, cosecante. Secante de u por tangente de u. Secante de x por tangente de x. Exacto. Dependiendo de la variable que estemos usando, si es u, pues es secante de u por tangente de u. Si es x, es secante de x por tangente de x. Entonces, en este caso, la derivada de secante es secante de x por tangente de x por el de x. Cuando nosotros ponemos como u a la secante, diríamos que aquí tenemos u a la 7. Sin embargo, acá no tenemos el de u. Ay. No está completo. ¿Por qué? Porque el de u debería de ser secante por tangente y aquí solo tenemos una tangente. Entonces, para que se nos acomode bien nuestra integral, lo que vamos a hacer es separar esa secante a la 7. Y lo La vamos a... reescribimos, ¿no? La reescribimos, entonces vamos a tomar una de las secantes que tenemos aquí para completar el de u. Entonces, ese secante a la 7 nos va a quedar como secante a la 6 por secante a la 1 por tangente de x. Ay, me quedó muy amontonado, a lo mejor lo escribo abajo. Entonces, secante a la 6 por secante a la 1 por tangente de x por dx. De esa forma, ahora sí, tenemos u a la 6 y con el que separamos se nos completa el de u. Y hacemos lo mismo para todas porque tenemos integral de la misma forma. Entonces aquí teníamos menos 2 veces la integral y la secante quinta la escribimos como secante cuarta por secante de x tangente de x. Y ahora sí, tenemos u a la 4 y de este lado el de u. Y ya por último nos quedaría la integral de la secante cúbica, también la reescribimos como secante cuadrada por secante de x. Entonces la tercera nos quedaría de x. Aquí tenemos u al En esa cuadrado. última falta el tangente. Ah, me faltó, ¿verdad? Gracias, perdón, me distraje. Secante de x, gracias,
tangente de X de X. Ahora sí, tenemos U al cuadrado y de este lado du. Ahora sí lo podemos integrar. La integral de U a la 6 sería U a la 7 sobre 7. Y entonces como U es secante, tendríamos secante a la 7 sobre 7. Menos 2 veces la integral de U a la 4 sería U a la 5 sobre 5. Secante a la 5 sobre 5. Más la integral de U cuadrada es U cúbica sobre 3. Secante al cubo sobre 3. Y todo, como ya está integrado, pues sería más la constante de integración. Y ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Preguntas? ¿De dónde salió secante de X menos 1? Esta de aquí, Sí. hay que despejarla de esta identidad. Si de ahí despejas tangente cuadrada, pues la tangente la pasas para acá y el 1 para acá. ¿Alguna otra pregunta? No, maestra. Entonces, cuando usamos caso 1, lo que buscamos es que la tangente que tengamos impar, tangente de X, si la tenemos como una tangente impar, quiere decir que es una tangente elevado a la 2K más 1. Eso lo vamos a separar como la parte par y tangente a la 1. Entonces, esa tangente que nos quedó par, la vamos a reescribir para que nos quede una tangente cuadrada y podamos usar esta identidad. Entonces, tendríamos tangente cuadrada elevado a alguna potencia. Este nos va a servir para completar el du y en este vamos a usar la identidad. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Separamos en una parte par y una tangente a la 1. La tangente nada más la vamos copiando. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero al final es la que nos completa el du. Y en la parte par que nos quedó es donde usamos la identidad. Y después habrá que simplificar lo que nos salga. Veamos ahora un ejemplo del caso 2, cuando la potencia de la secante es par. En ese caso lo que vamos a separar es una secante cuadrada. En este ejercicio nos quedaría tangente cuarta, esa no la vamos a tocar, solo la vamos a ir copiando. Y la secante sexta es la que separamos en una secante cuadrada y lo que nos quede. Secante cuadrada de X por dx. Esta secante cuadrada ya no la vamos a tocar porque es la que nos va a completar el du. La que vamos a trabajar es en la otra. Y si nos salieran dos secantes cuadradas, pues escogemos una. Solo vamos a trabajar con una. Entonces ya tenemos eso, que es lo que vamos a hacer. Llevar esto a una forma en la que tengamos una secante cuadrada para que podamos usar la identidad. Entonces vamos a tener tangente cuarta
esa secante cuarta la vamos a reescribir como una secante cuadrada. Y en este caso sería elevado a la 4 para que nos dé secante cuarta. A la otra ya no le movemos. Tendríamos tangente cuarta y en esa secante cuadrada es donde vamos a aplicar la identidad. Si de esta despejamos secante cuadrada, tendríamos que es Tangente más 1. tangente más 1, gracias. Tangente cuadrada de x más 1. Bueno, ahí me quedó muy amontonado. Tangente cuadrada de x más 1. Y aquí se me había pasado en la anterior, pero es secante cuadrada. Entonces vamos a desarrollar este binomio al cuadrado para poder simplificar. Entonces tendríamos integral de tangente cuarta y al desarrollar el binomio nos quedaría cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Y afuera teníamos secante cuadrada de x por dx. Tenemos tres términos aquí que se están multiplicando por este y por este término, entonces nos van a dar tres integrales. Una que sale del producto de tangente a la cuarta por tangente a la cuarta por secante cuadrada. Entonces tendríamos tangente a la 8 por secante cuadrada de x. Y tendríamos una segunda integral con el segundo término del binomio. Y va a ser tangente cuarta por tangente cuadrada por secante. Y ahí nos va a quedar más 2 veces la integral de tangente a la 6 por secante cuadrada de x. Y vamos a tener una tercera integral que es el resultado de tangente a la cuarta por 1 por secante cuadrada. Y en esa nos va a quedar la integral de tangente cuarta por secante cuadrada de x. Y las tres integrales las vamos a resolver con la misma técnica. Nuevamente va a ser sustitución u. Y vamos a tomar como u, esta vez, a la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrada. Gracias. Secante cuadrada de x. Entonces ya tenemos completas todas las integrales. En la primera tenemos u a la 8 y aquí está du. En la segunda tenemos u a la 6 y de este lado el du. En la tercera tenemos u a la cuarta por du. La integral de u a la 8 pues será u a la 9 sobre 9. Entonces aquí tenemos tangente a la 9 sobre 9. Para la segunda es 2 veces y la integral de u a la 6 sería u a la 7 sobre 7. Y para la tercera sería la integral de u a la cuarta, o sea, u a la 5 sobre 5. Y ahí ya está integrada, entonces ya incluimos la constante de integración. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Cuando nosotros estamos en el caso 2, lo que buscamos es aquella secante que es par, entonces es secante elevado a la 2k.
lo reescribamos en forma de una secante cuadrada y lo que nos quede pues también va a ser par, pero ha disminuido en 2 unidades. Entonces acá nos quedaría secante a las 2 veces k menos 1. Este nos va a servir para completar nuestro DU y en este vamos a usar la identidad para tratar de simplificarlo. Teníamos una secante sexta, la separamos en una secante cuadrada y en lo que nos quedó fue en lo que usamos la identidad que teníamos aquí. ¿Preguntas con este ejemplo? No escuché lo último que dijo. Que cuando estamos en caso 2 es porque tenemos una secante par, entonces eso lo podemos representar como un secante a la 2K. Lo que vamos a hacer es separar una secante cuadrada y lo que nos quede va a seguir siendo par, solo que ha disminuido 2 unidades. En esto que nos quedó, usamos la identidad, ¿cuál? Pues la única que tenemos para estos casos. Y en la secante cuadrada que separamos, ya no la tocamos porque es la que nos va a completar el DU cuando hagamos la sustitución. Aquí tenemos el DU. Entonces, esa secante cuadrada que separamos ya no la tocamos porque al final es la que completa nuestros DU. ¿Preguntas con este? No, maestra. ¿No? Entonces nos pasamos a otro ejercicio. Tenemos aquí la integral de tangente a la 9 por secante cuarta. Si nosotros nos fijamos, caso 1 y caso 2 no son eventos mutuamente excluyentes. Podemos tener una integral en la que se cumplen ambas condiciones y eso nos da la oportunidad de escoger cualquiera de los dos métodos. Y en algunos, como en este ejercicio, va a haber uno de ellos que es más corto. Vamos a suponer que Es el de la secante, ¿no? El que es más corto. es más corto porque, sí, exacto, gracias. Pasa lo mismo que en los senos y cosenos. En esta, si separamos la tangente, la separaríamos como una tangente a la 8 por una tangente. Ay. Por secante cuarta de X, de X. Y al hacer eso tendríamos que trabajar con un tangente a la 8, o sea que tendríamos tangente cuadrada al cuadrado por tangente de X por secante cuarta de X por dx. Y tendríamos que usar en esta parte, ahí le puse cuadrado y era un 4. Y aquí usaríamos la identidad. Y entonces nos quedaría un binomio a la cuarta potencia. En cambio, si elegimos el caso 2, en ese lo que tendríamos que separar es la secante. Nos va a quedar tangente a la 9 Perdón por las interrupciones, muchachos. Tendríamos tangente a la 9 y la secante cuarta la vamos a separar en una secante cuadrada
por una secante cuadrada. Y entonces vamos a usar la identidad en esta parte. Como aquí la potencia es 1, pues tendríamos un binomio a la 1. Al usar la identidad nos van a dar dos términos y entonces eso nos daría dos integrales. En cambio, si usamos el caso 2, a la hora que usemos la identidad nos van a dar dos términos, un binomio a la cuarta potencia, nos daría 5 términos, por lo tanto, nos daría 5 integrales. Entonces, cuando podamos usar caso 1 y caso 2, vamos a escoger aquel en el que tengamos que separar la potencia más pequeña. Disculpe, maestra. Sí, dime. ¿No podía poner tangente al cuadrado por tangente? O sea, reescribí otra vez la ecuación, pero teniendo un binomio al cuadrado. ¿En este o en cuál? Es que no entendí la pregunta. Sí, en este. ¿Reescribir cuál? ¿Este? Sí, ¿Como un tangente cuadrado por tangente cuadrada? ¿O sí, cuál? sí, No, sí. no lo he intentado, pero probablemente tengas que simplificar en algún momento y te va a llevar al mismo resultado. A final de cuentas, el caso 1, en el caso 1, ¿dónde está? Acá está. En el caso 1 lo que procede es, esta tangente par que te quedó la debes convertir a secante para que puedas simplificar con todo lo que te había quedado de acá. Entonces, es el procedimiento que tendríamos que seguir. La verdad no lo he intentado y a veces el hacer más despejes, lo único que hace es que hagamos más pasos y a la hora de simplificarlos regresamos al mismo que teníamos inicialmente. Entonces, en este, pues no lo he intentado porque básicamente el caso 1 lo que me dice es que todo esto lo debo convertir a secante y desarrollarlo para simplificarlo con esto. Bueno, si quieres luego lo intento y te digo si me salió o qué me salió. Siguiente, caso 3. Usamos caso 3 porque no se cumple ni caso 1 ni caso 2, porque la potencia de la tangente es par y la potencia de la secante es impar. ¿Qué hacemos cuando se nos presenta el caso 3? Es el mismo paso para todas, reescribir todo en función de secantes. Y lo que nos quede lo vamos a integrar por partes. Entonces, en esa integral, lo que vamos a hacer es que todas las tangentes que tengamos la vamos a cambiar por secantes, usando la misma identidad. Para todos los casos usamos siempre una sola identidad, que sería esta. Entonces, tangente cuadrada, si la despejamos de esta identidad, nos quedaría
Secante menos 1. Gracias. Secante cuadrada menos 1. Y eso lo vamos a multiplicar por la secante que teníamos acá. Entonces nos van a dar dos integrales. Una que es el producto de secante por secante. Secante cúbica de X. Y la otra que va a salir del producto de menos 1 por secante. En estos ejercicios, como al final siempre nos quedan integrales del mismo tipo, integral de secante a la 1, o nos queda integral de secante cúbica de X, o nos puede quedar integral de la secante quinta de X. Nos van a quedar puros números primos. Impares. Secante séptima de X, a la 1, a la 3, a la 5, a la 7, a la 9, a la 11, etcétera, etcétera. Y en todos ellos son procedimientos muy largos. ¿Por qué llegan a ser procedimientos muy largos? No sé si ustedes recuerden, pero la integral de la secante cúbica ya la resolvimos. Cuando vimos integración por partes, el último ejemplo que les expliqué era la integral de la secante cúbica. Entonces, en alguno de los pasos de la integral de la secante cúbica, me sale la integral de la secante a la 1. Si yo intento resolver por partes la integral de secante quinta, en alguno de sus pasos me va a salir la integral de la secante cúbica y la integral de la secante a la 1. Y si recuerdan, la integral de la secante cúbica ya era un proceso algo largo. Entonces, si en esta ocupamos la de esta y ocupamos la de esta, es un proceso todavía más largo. En alguno de los pasos intermedios de la integral de la secante séptima, nos va a salir integral de secante quinta, integral de secante cúbica e integral de la secante a la 1. Y lo mismo con las que siguen. Entonces, si a mí me toca resolver una integral de secante a la 9, va a ser un proceso todavía más largo porque ocupo todas las anteriores. Entonces, en estos ejercicios, si yo ya tengo la integral de la secante cúbica, pues me conviene tenerlo a la mano por si en algún momento lo ocupo para la integral de la secante quinta. Entonces, si ya voy resolviendo estos, me convendría tenerlos a la mano para no tener que empezar desde cero todos los que necesite, porque si no, este sería un proceso largo, más empezar desde cero más empezar desde cero más empezar desde cero pues me tardaría todavía aún más. Entonces, si en algún ejercicio yo resuelvo la integral de cualquiera de estas, me conviene anotarlas en mi formulario o tenerlas allá a un ladito. Entonces, aquí, por ejemplo, ya en clase resolvimos la integral de la secante cúbica. ¿Alguien la tiene a la mano? En esta nos daba 1/2 de la integral de la secante de X por la tangente de X, más 1/2 del logaritmo natural de secante de X más tangente de X. Y la integral de la secante es una fórmula directa, por lo tanto aquí me quedaría menos. La integral de la secante es logaritmo natural de la secante de X más la tangente de X. Hasta ahí ya está integrada, entonces ya le podemos poner, ya me quedó ahí amontonado, pero ya podemos incluir la constante de integración. Ya nada más tendría que simplificar. Tengo términos semejantes, aquí tengo logaritmo y logaritmo de secante más tangente y acá también. Entonces, en la primera me quedaría 1/2 de secante de X por tangente de X. Para la segunda tengo 1/2 aquí menos 1/2 de acá, menos 1/2 del logaritmo natural de la secante de X más la tangente de X
más la constante de integración. Y ya esa sería la solución de este ejercicio. ¿Preguntas con este? No, mis. No, mis. Entonces nos pasamos al último, a ver si alcanzo a terminarlo. En este, pues no entra dentro de los casos. Ya nos va a escritos. sacar de la Sí. conferencia, maestra, creo. Nos volvemos a conectar para terminar este. Maestra, ¿podría regresar un poquito al anterior para terminar de copiarlo? Ok, entonces el otro lo empiezo en la segunda sesión. Maestra, esta integral que está aquí es la integral de secante cuadrada, ¿dijo no? Digo, de secante cúbica. Sí, lo de azul es el resultado de la integral de secante cúbica. Ah, ok, gracias. De nada.